Ejercicio número 19. Determinar cuál o cuáles de las siguientes rectas son paralelas o perpendiculares entre sí. La situación que se plantea es la misma que en el ejercicio anterior, solo que aquí hay unas rectas particulares que cumplen algunas situaciones que hay que tener presente. Ustedes deben saber que cuando tenemos el eje coordenado XY, existen rectas que son paralelas al eje Y, así. Y en esos casos, la pendiente no existe. No existe la pendiente de esta. Tampoco de esta, tampoco de esta. ¿Por qué no existe? Porque, por ejemplo, si este punto fuera 5,3, este punto debiera ser 5, menos 2. Si yo saco la pendiente, hago la recta de las y, diría menos 3 más 2, 5, la recta de las x, 5 menos 5, 0. Y nosotros sabemos que la división por 0 no existe. Entonces, cuando uno tiene rectas verticales, esas rectas no tienen pendiente. No se puede calcular, pero existen. Entonces, esas rectas tienen un punto en que intersecta el eje X. Por ejemplo, esta recta lo intersecta en el 5. Por lo tanto, la ecuación de esa recta es x igual 5. Supongamos que esta recta intersecta acá en el 2, significa que la ecuación de esa recta es x igual 2. Y esta que la intersecta acá, por ejemplo, en el menos 3, va a tener ecuación x igual menos 3. Entonces, todas las rectas que son verticales, no existe la pendiente, pero la ecuación es x igual el punto donde corta el eje X. Y por lo tanto, todas esas rectas son paralelas entre sí. Entonces aquí yo veo que sería paralela L1, porque x igual 6, con L3. Lo mismo ocurre con las y. Si tomamos, por ejemplo, rectas horizontales, supongamos así, que corte aquí en el 4, y otra que corte acá, por ejemplo, en el menos 5. Entonces, estas rectas tienen pendiente 0. ¿Por qué tienen pendiente 0? Porque son paralelas al eje X o a cualquier horizontal, por lo tanto no tienen ángulo de inclinación. Y si es que usamos la fórmula, entonces en ese caso me va a quedar 0 arriba, 5 abajo, y 0 dividido por 5 es 0. Entonces se confirma que la pendiente va a ser siempre 0. Pero tienen ecuaciones. Por ejemplo, esta recta tiene una ecuación que corta el eje Y en el menos 5, entonces la ecuación es Y igual menos 5. Y esta corta en el 4, Y igual 4. Por lo tanto, cuando las rectas son horizontales, la pendiente es 0. ¿Cuál es la ecuación? Y igual el punto donde corta el eje Y. Cuando las rectas son verticales, no existe la pendiente, pero tiene ecuación que va a ser x igual el punto donde corta el eje X. Y obviamente, todas las rectas verticales son paralelas entre sí, todas las rectas horizontales son paralelas entre sí, y todas las rectas verticales con todas las rectas horizontales forman 90 grados, o sea, son perpendiculares. Entonces, sabiendo eso, yo aquí puedo decir la respuesta dándome cuenta inmediatamente que este es X, este es Y, entonces sé que L1 es perpendicular con L2, porque va a ser una horizontal y la otra vertical. L1 es paralelo con L3 porque las dos son horizontales. Y voy a tener que L2 es paralelo con L6, porque son horizontales. Y también voy a tener que esta recta L6 es perpendicular con la 1 y con la 3. Entonces L6 es perpendicular con la 1, L6 es perpendicular con L3. Y aquí también cuando dije L1 con L2, dije L1 con L2 son perpendiculares. Bueno, L2 con L3 también. Bueno, todas las rectas que sean horizontales son paralelas entre sí, todas las rectas que sean verticales son paralelas entre sí, y todas las rectas que sean horizontales con todas las que sean verticales son perpendiculares. Así que nos faltaría ver qué pasa solamente con el 5 y el 4. En el 4 tenemos que la pendiente es 2, porque está escrito en su forma principal. La pendiente es 2 aquí. Y acá en el 5, la pendiente la sacamos con menos A partido por B.
y eso me da menos 1/2, y por lo tanto 2 por menos 1/2 da menos 1, son perpendiculares, o sea, también tenemos que L4 es perpendicular con L5. Ejercicio número 20. Encontrar la ecuación de la recta que pasa por el punto menos 5, 7 y es perpendicular a la recta 4x menos 11y más 3 igual 0. Bueno, por ser perpendiculares sabemos que el producto de las pendientes tiene que dar menos 1. Entonces sacamos la pendiente de esta recta, llamémosla 2, que sería menos a partido en b, 4 partido en 11. Eso implica entonces que la pendiente de la recta perpendicular, que es la que queremos encontrar, cambiamos el signo y le damos vuelta, menos 11 cuartos. Y ahí tenemos la pendiente y acá tenemos el punto. Entonces nos vamos a la ecuación de la recta. Fórmula: y menos y1 igual a m factor de x menos x sub 1. Y reemplazamos. El y vale 7, entonces sería y menos 7, la pendiente es menos 11 cuartos por x más 5. Vamos a igualar a 0. Entonces multiplicamos 4y menos 28 menos 11x menos 55. Ahora conviene trasladar esto para la derecha para dejar positivo el x. Entonces sería 11x más 4y, y este pasa más, y eso es 27. 27 más 28 son 55. Y ahí tenemos la ecuación de la recta que se solicita. Ejercicio 21. Determinar el valor del parámetro k de modo que la recta 3x menos 2, 5y más 3 igual 0 tenga pendiente 3/5. Bueno, si me están dando la pendiente, nosotros sabemos que cuando me dan la recta, la pendiente la puedo sacar con menos a partido en b. Y en este caso me están diciendo que la pendiente es 3/5. El a es 3, entonces sería menos 3. Y el b es todo esto, menos paréntesis 2k más 5. Entonces se reemplaza el a y el b y de ahí tiene una pequeña ecuación donde hay que calcular k. Podemos eliminar los menos, también podemos simplificar este 3 con este 3, nos queda 1, y ahora multiplicamos cruzado como si fuera una proporción. 1 por 2k más 5 es 2k más 5, y 5 por 1 es 5. Este 5 se va a eliminar, me va a quedar que 2k es igual a 0, por lo tanto k tiene que valer 0. Y ahí tengo el valor de k para que cumpla esas condiciones. Ejercicio 22. Determinar el valor del parámetro k de modo que la recta 5kx menos y más 4 igual 0 pase por el punto menos 1, 8. Bueno, esto es una aplicación directa del concepto de la ecuación de una recta. Antes les decía que cuando uno saca la ecuación de una recta, lo que saca es una función o una ecuación que representa todos los puntos x, y que pertenecen a la recta. Por lo tanto, cualquier punto que esté en la recta debe cumplir esa ecuación. Entonces esta pregunta está orientada a eso, porque me dice que la recta va a pasar por ese punto. Si pasa por ese punto, quiere decir que este punto cumple la ecuación. Por lo tanto, podemos reemplazar el x por menos 1 y el y por 8. Entonces, como la recta es 5kx, o sea, por menos 1, menos y, o sea, 8, más 4 igual 0. Ahí está, ¿ves? 5kx menos y más 4 igual 0. Y queda una pequeña ecuación, menos 5k, aquí me da menos 4 igual a 5k, y menos 4/5 sería igual a k. Y ahí tenemos la respuesta del valor de k para que ese punto pertenezca a la recta, o para que la recta pase por ese punto. Determinar el valor del parámetro k de modo que las rectas L sub 1 con esta ecuación y L sub 2 con esta ecuación sean perpendiculares. Nosotros sabemos que al ser perpendiculares, las pendientes multiplicadas tienen que dar menos 1. Entonces yo sé que si multiplicamos la pendiente 1 por la pendiente 2, me tiene que dar menos 1. Y las pendientes las podemos sacar con
con la fórmula del menos a partido en b. Entonces, el a aquí es 6, el b es 5k. Entonces, menos a partido en b multiplicado por la otra pendiente. Este sería el a, k más 1. Entonces sería menos a partido en b, que es 7. Y todo eso me tiene que dar menos 1. Y de ahí resolvemos. Menos por menos da más. Y podemos multiplicar aquí. 6 por k más 1. 6k más 6. Y en el denominador 7 por 5, 35k. Todo eso igual a menos 1. Y ahora despejamos. Como que este estuviera partido en 1, como una proporción nuevamente. Entonces sería 6k más 6 es igual a menos 35k. Agrupamos para acá el 35. 35 más 6, 41k. Y este lo tiramos a la derecha, menos 6. Y despejamos finalmente k, menos 6 partido por 41, que sería la respuesta al problema. Ejercicio 24. Encontrar el punto de intersección entre las rectas L1 con esa ecuación y L2 con esta ecuación. A ver, aquí ustedes tienen que aprender en forma mecánica solamente que siempre que quieran encontrar el punto de intersección entre dos rectas, lo que hay que hacer es resolver el sistema de ecuaciones que se forma con las ecuaciones de las dos rectas. Y aquí tengo la ecuación de una recta, aquí tengo la ecuación de otra recta, entonces puedo resolver este sistema. Nosotros ya sabemos resolver sistemas. Entonces vamos a hacer reducción, amplificando acá por 5 para eliminar la i. Me queda 15x menos 5y menos 45, que en este caso no lo despejé, pero da lo mismo. Y esta la mantengo. 2x más 5y más 11 igual 0. Este es el método de reducción que hemos ocupado siempre. Entonces ahora sumamos las dos ecuaciones. Y al sumar las ecuaciones se nos eliminan las y. Y nos queda 17x. Y acá me queda menos 34. Y despejamos. 17x es igual a 34. Y x es igual a 2. Y tengo el valor de x. X vale 2. Ahora tenemos que sacar y. Reemplazamos en alguna de las ecuaciones. Tomemos la primera, L sub 1. Entonces tomamos la primera que dice 3 por x, pero ya sé que x es 2. Entonces 3 por 2, 6. Menos y menos 9 igual 0. Trasladamos el i para la derecha y 6 menos 9 menos 3. Ahí está. Entonces decimos que, por lo tanto, el punto de intersección es 2, menos 3. Es muy sencillo encontrar puntos de intersección entre rectas. Solamente resolver el sistema de ecuaciones. Ejercicio número 25. Encontrar el punto de intersección entre las rectas L1 con esa ecuación y L2 con esa ecuación. La pregunta es igual al ejercicio anterior, pero aquí no hay que hacer ninguna cosa. Porque nosotros ya sabemos que esto es una recta vertical. Y es que tiene ecuación x igual menos 4, que pasa por el menos 4. Y esto es una recta horizontal, que tiene ecuación y igual 5. Por lo tanto, el punto común es menos 4,5. Y ese sería el punto de intersección. No hay para qué resolver el sistema. De hecho, están dadas las soluciones. ¿Ves? X vale menos 4 y vale 5. Hice la pregunta para que estén claros con eso. Ejercicio 26. Encontrar el punto de intersección entre estas dos rectas. La misma idea anterior, solo que aquí ya tenemos la respuesta para la y. Entonces lo único que tenemos que hacer es reemplazarla. No es necesario resolver el sistema. Ya sabemos que y vale menos 3. Entonces tomamos la ecuación 1, que es x más 3y menos 1 igual 0, y reemplazamos. Y vale menos 3, por lo tanto me queda x menos 9 menos 1 igual 0. A ver, voy a borrar eso. Quedó muy feo. Ya. Retomo entonces en 3 segundos. Entonces ahora reemplazamos el valor de la y. Y vale menos 3. Por 3 da menos 9.
Entonces tenemos el x, menos 9, menos 1. Esto es menos 10, lo enviamos a la derecha, 10. Ahí está despejada la x. Por lo tanto, el punto de intersección es 10, menos 3. ¿Ven? Entonces, no en todos los casos hay que resolver el sistema, depende de la información, pero si las ecuaciones están completas, tenemos que resolver el sistema, ¿no? Pero en estos casos se adelanta un poco el trabajo. Ejercicio 27. Encontrar el punto de intersección entre estas dos rectas. La idea es la misma, pero yo quiero mostrarle aquí una situación especial que ustedes deben estar atentos. Ya dijimos que para encontrar el punto de intersección lo que hay que hacer es resolver el sistema de ecuaciones mediante el método de reducción, que es siempre como lo más fácil y rápido. Entonces yo aquí voy a querer eliminar la y, entonces amplifico por 3. Hacemos la amplificación y escribimos la segunda tal cual. Y ahora entonces sumamos. Y al sumar, efectivamente logramos el objetivo de eliminar la y, pero fíjense que también se nos elimina la x y eso puede suceder. Y los números no se eliminan, queda menos 3 igual 0. Bueno, esto es falso. El 3 negativo nunca ha sido igual al 0, entonces eso es falso. Bueno, hay situaciones en que les puede ocurrir esto. Y en tal caso ustedes lo que tienen que contestar es que por lo tanto no existe solución. ¿Ah? O no hay punto de intersección. ¿Y por qué ocurre eso? Ocurre porque las rectas en este caso son paralelas. ¿Se acuerdan que en delante veíamos si las rectas eran o no eran paralelas? Saquemos la pendiente 1. La pendiente 1 me da menos a partido en b, 7 quintos. Y si sacamos la pendiente de la recta 2, menos a, o sea 21, positivo, partido en b, 15. Simplificamos por 3. 3 por 7, 3 por 5, 7 quintos, 7 quintos. Son paralelas. L1 paralelo con L2. Y obviamente, si dos rectas son paralelas, nunca se van a intersectar. Por eso ocurre esto. Entonces yo puedo jugar con las pendientes y decir, no resuelvo esto porque son paralelas, o resuelvo el sistema, pero darme cuenta que si ocurre esto, eso es lo que tengo que contestar. Ejercicio 28. La misma pregunta. Encontrar el punto de intersección entre estas rectas. Hacemos lo mismo. Vamos a buscar eliminar la y, amplificando aquí por menos 2. Y me va a quedar menos 2x, menos 16y, menos 20 igual 0. Esta la dejamos igual. Y ahora sumamos. Y al sumar también se me eliminan la x, las y, pero ahora también se me eliminan los números. Y me queda 0 igual 0. Esto es algo verdadero, porque efectivamente el 0 es igual al 0. Bueno, si ocurre eso, ¿qué contestamos? Contestamos que por lo tanto existen infinitas soluciones. Infinitas soluciones. Y eso ocurre porque también, por lo tanto, la recta L1 coincide con la recta L sub 2. O sea, en otras palabras, son iguales. Entonces, claro, si son iguales, está una y la otra está encima. Entonces hay infinitos puntos de intersección. Entonces, ¿cuál es la diferencia con el anterior? Cuando queda algo verdadero, se contesta que hay infinitas soluciones. Pero si hubiera quedado 0 igual 8, eso es falso, contestamos que no hay soluciones. Ejercicio 29. Encontrar el área del triángulo determinado por la intersección de los ejes coordenados con la recta x igual 2 menos 3x más y igual 0. Bueno, para poder entender bien lo que hay que hacer es conveniente hacer un pequeño bosquejo de la situación. Vamos a graficar primero esta recta x igual 2, que sabemos que es una recta vertical que pasa por el 2. Y tenemos también esta recta que podemos hacer una tabulación de datos despejando la y. Y es igual a 3x.
Entonces le podemos dar algunos valores a la x y encontramos la y. Por ejemplo, si x vale 2, 3 por 2, 6. Si x vale menos 1, 3 por menos 1, menos 3. Y ahí tengo dos puntos, el 2,6 y el menos 1, menos 3. Entonces si ubico ese punto, 2, 6, aquí está el 2 también, ¿eh? Entonces está por ahí está el punto 2, 6. Y el menos 1, menos 3, está por aquí abajo. Entonces esta recta pasa así. Ahora tengo que ver si pasa por el 0, 0, para tener la certeza de cómo la dibujo, si la tiro así, o más acá, o más arriba. Entonces démosle el valor 0. Si x vale 0, el y vale 0. Efectivamente pasa por el 0, 0. Por lo tanto, dice encontrar el área del triángulo determinado por la intersección de los ejes. Ahí están los ejes coordenados. La recta x igual 2, ahí está. Y la recta y igual 3x, esta. Por lo tanto, lo que se está pidiendo es encontrar esa área. Corresponde a un triángulo, rectángulo, porque esta recta es vertical. Por lo tanto, el área sería base por altura dividido por 2. La base del triángulo, 2. La altura, 6. Partido por 2, simplifico. El área es 6 unidades cuadradas. Ejercicio 30. El área del triángulo determinado por la intersección de la recta 2x más 3y menos 18 igual 0 con los ejes coordenados gira en torno al eje Y. ¿Cuál es el volumen de la figura generada? Bueno, aquí también es necesario hacer un bosquejo. Tenemos el eje X, tenemos el eje Y. Para graficar esta recta 2x más 3y menos 18 igual 0, podemos buscar los interceptos, y los interceptos se encuentran reemplazando por 0 la x y la y. Entonces, veamos, si x vale 0, esto desaparece. Entonces, para que esto sea 0, y tiene que valer 6. Porque 3 por 6, 18, menos 18, 0. Si el y vale 0, eso desaparece. Y el x tiene que ser 9, porque 9 por 2, 18, menos 18, 0. Si yo no lo entiendo así, pongo esto. Lo hago así. 2x más 3y menos 18 igual 0. Voy a ver ese. Si x vale 0, eso desaparece. Y esto es una ecuación de espejo. 3y igual a 18. 18 dividido por 3, 6. Y vale 6, ¿ves? Y vale 6. Es mejor hacerlo mental, pero si no, lo escriben. Entonces vamos a ubicar estos dos puntos. El 0,6, que va a estar por acá. Y el 9,0, que va a estar por acá. Y la recta entonces pasa así. Y el triángulo en cuestión sería este. Porque dice, el área del triángulo determinado por la intersección de la recta con los ejes, o sea, ese triángulo, dice que esa área, ese triángulo va a girar respecto del eje Y, empieza a dar vuelta, así. Entonces, si esto empieza a dar vuelta, se va para atrás y vuelve, para atrás y vuelve, para atrás y vuelve. Y eso genera un cuerpo, entonces genera un cuerpo redondo llamado cono. Se genera un cono, porque este punto gira acá, este gira ahí, y todo está girando. Entonces, como todo está girando tan rápido, no vemos dónde está el triángulo. Entonces, lo que vemos es un cono. Y ese es el volumen que se pregunta. Entonces, el volumen del cono, sabemos que es el área de la base por la altura dividido en 3. Y entonces, eso me daría volumen del cono. Sería el área de la base, sería una circunferencia de radio 9. Y la altura sería esta. Esto, 6. Entonces, área de la base sería pi por 9 al cuadrado, que es el área de la circunferencia, por la altura, y dividido por 3, simplifico, 81 por 2, 162 pi unidades cúbicas, y eso sería el volumen de la figura generada. Ejercicio 31. Dos vértices consecutivos de un cuadrado son el origen de los ejes coordenados y el punto 5,0.
este cuadrado se hace girar en torno al eje de las abscisas, o sea, el eje X. ¿Cuál es el volumen de la figura generada? Entonces, un pequeño bosquejo. Tenemos el eje X, tenemos el eje Y. Dice que este cuadrado tiene dos vértices consecutivos. Uno es el eje coordenado, o sea, el 0, 0, y otro es el punto 5, 0. Entonces, eso es parte de un lado del cuadrado. Entonces, obviamente el cuadrado podría ir hacia arriba, o quizás podría ir hacia abajo. Hay esas dos posibilidades. Pero después dice que se hace girar en torno al eje X, o sea, esto empieza a girar acá. Por lo tanto, si gira acá, independiente de que si es el verde o el rojo, la figura que se va a generar es la misma, es un cilindro. Entonces vamos a sacar el volumen del cilindro, que sabemos que es área de la base por altura. Entonces, la base es un cilindro que está de lado, que está así. Entonces, esta sería el área de la base, que es una circunferencia en que el radio de esta circunferencia sería lo mismo que vale esto. Y esto vale 5, porque va del 0 al 5. Entonces también vale 5. Entonces el radio es 5, por lo tanto sería pi por el radio al cuadrado. Ahí está el área de la circunferencia, el área de la base, por la altura. Y la altura del cilindro es 5. Y nosotros sabemos que esto es 25, o 5 al cubo, 125. Entonces 125 pi unidades cúbicas, y ahí tenemos el volumen de la figura solicitada. Ejercicio número 32. Dos vértices de un cuadrado son los puntos A, 0 menos 2, y B, 0 menos 8. Si los otros vértices no están en el mismo cuadrante, ¿cuál es el área del cuadrado? Vamos a hacer un dibujo. Los ejes cartesianos, eje X, Y. Este es el primer cuadrante, segundo cuadrante, tercer cuadrante, cuarto cuadrante. Entonces cuando se refiere a los cuadrantes, a eso se refiere. 1, 2, 3, 4. El punto A, 0 menos 2, va a estar por acá. A, 0 menos 2. Y el B más abajo, por ahí. 0 menos 8. Dice que este punto y este punto son vértices de un cuadrado, pero no dice que sean consecutivos. De hecho, aquí me lo confirma porque dice, si los otros vértices no están en el mismo cuadrante, o sea, si lo dibujamos para acá el cuadrado, está malo porque los otros vértices van a estar en el cuarto cuadrante, y si lo dibujamos para acá, van a estar los dos en el tercer cuadrante, y dice que están en cuadrantes diferentes. Entonces quiere decir que los puntos debieran estar uno por acá y el otro por acá, y el cuadrado entonces sería algo así, donde esta es la diagonal del cuadrado, que valdría 6. El menos 2 al menos 8, 6. Esa es la diagonal del cuadrado. Y me piden el área. Bueno, pero nosotros sabemos que la diagonal de un cuadrado es el lado raíz de 2. Que en este caso la diagonal vale 6. Y de ahí podemos despejar el lado. Me queda 6 partido en raíz de 2. Y ahí tengo el lado, la arista del cuadrado. Y nosotros sabemos que el área de un cuadrado es la arista al cuadrado, esto al cuadrado. Entonces si lo elevamos al cuadrado, me da 36, se va a la raíz 2, igual a cuadrado, 18. Y esa sería el área al cuadrado. Esa sería la forma directa de hacerlo. Ahora, hay un segundo procedimiento también que tiene que ver con una fórmula que ustedes deben manejar. En el rombo, el área de un rombo es diagonal 1 por diagonal 2 partido en 2. Bueno, en el cuadrado también sirve esa fórmula, solo que las diagonales ahí son iguales. Entonces queda diagonal al cuadrado partido por 2. Esta es otra fórmula que a veces conviene usar, ¿no es cierto?, para calcular el área al cuadrado. Ya ven que aquí no fue necesario usarla, pero es bueno tenerla. Entonces, el área al cuadrado sería, yo sé que la diagonal es 6, entonces sería 6 al cuadrado partido en 2. 36 partido en 2, 18. Y llegamos al mismo resultado.
No importa la fórmula, el teorema o la propiedad que se aplique, si se hace correctamente se va a llegar al mismo resultado. La dificultad que tenía este ejercicio era darse cuenta que los puntos tenían que estar en cuadrantes diferentes y por lo tanto este trazo no era el lado al cuadrado, sino que era la diagonal.